Este es el piso. Esto es un bigué, entonces esto ya sería un piso como tal. Acá se tiene cada uno su habitación y lo que se comparte son, por ejemplo, la cocina, el baño y aquí colgamos la ropa normalmente cuando lavamos. ¿Y qué tal tu compañero de piso? Una de las cosas que son importantísimas a la hora de salir de nuestro hogar, de nuestro país, es ver dónde vamos a dormir aquí en Alemania. A esa pregunta llega como solución un WG. Para los que hacen voluntariado, algo muy común, lo que los alemanes llamarían un Wohngemeinschaft. ¿Y cómo es vivir en un WG? A esa pregunta de cómo se ven, cómo son, pues gracias a Daniel nos permitió entrar en su vivienda aquí en este país, Alemania, y por eso en este video veremos cómo es uno. Chicos, yo soy Wagner y sean bienvenidos a un nuevo video sobre Alemania. O sea, acá es donde estás viviendo ahora. Exactamente, este es el edificio que pertenece a la organización donde trabajo. Ya les muestro, ahí tengo mi habitación, es un piso muy normal. Bueno, ¿qué más se puede decir? Ok, tú me dices por dónde es la entrada. Se saca un poco desordenado, pero este es el, ¿cómo se dice? El casillero, Briefkasten, que este es algo que sí me ha costado en Alemania y es que acá recibimos correos, recibimos cartas y siempre hay que estar pendiente de qué correo llegó, responder las cartas y ver, siempre hay cosas importantes. Esta puerta pues siempre está abierta, esta es una puerta de la casa principal. Y ya luego tenemos acá básicamente, creo que acá como pertenece a la organización, algunos estudiantes reciben clases, si no estoy mal es de biología o algo parecido. Okay. Aquí hay baños para ellos. Vamos hasta el cuarto piso, que en Alemania el primer piso no cuenta, sino que el primer piso es como piso cero para cuando estén acá, ¿no? Sí. O sea, este sería el primer piso, ¿no? El de abajo. Se llamaría Erdgeschoss. Es el Erdgeschoss, eso lo aprendido acá. Creo que ahorita está vacío el edificio. Ah, ok. No hay muchos voluntariados, eso es muy relativo. Hacia allá, hacia un poco más hacia arriba, hay otro edificio que es donde están solo las mujeres. Ok, entonces están divididos entre hombres, edificio de hombres y mujeres. Exacto, pues por cuestiones, no sé, sí, la organización, solo hombres, solo mujeres. El de las mujeres, pues he conocido algunas chicas que viven allá. Ajá. Sí me dicen que está un poco más lleno. Ah, ok, hay más chicas. Hay que sí, me parecería que hay más chicas que hombres. Bueno, aquí básicamente ya este es el piso. Hay timbre también. Y ya aquí llegamos básicamente. Okay. Es algo muy sencillo. Tenemos, esto es un bigué, entonces esto ya sería un piso como tal. Bueno, antes, ahora ya estamos haciendo lo del WG. Explícanos qué es un WG. Un bigué, Wohngemeinschaft. Ajá, ¿qué significa eso? Wohngemeinschaft significa, es un piso, pero en el que personas que generalmente no son familiares o que no tienen alguna relación de familia, por ejemplo, viven acá, ¿sí? O sea, ellos comparten un piso, tienen su propia habitación y esto normalmente lo hacen estudiantes o lo hacen por cuestiones también de economía, es más sencillo, es más barato pagar un piso entre varias personas que entre una sola persona. Entonces, acá se tiene cada uno su habitación y lo que se comparte son, por ejemplo, la cocina, el baño y sí, ese tipo o salas en común. Eso es básicamente un bigué. ¿Qué es lo que venía en este lugar o qué es lo que puedes encontrar? ¿Tú compraste algo acá? ¿Tienes algo que tú necesitaste? Bueno, realmente aquí estaba casi todo, entre ollas, también podemos ver microondas, la washing machine, sí, la lavadora. Algunos platos ya estaban. Yo sí conseguí algunas cosas y como dato curioso ni siquiera las compré, sino que las pedí por internet. Ajá. Entonces, como dato curioso es que algunas cosas materiales en Alemania es más sencillas conseguirlas acá que en Latinoamérica. Hay aplicaciones como eBay, como Nivelan, que son... Perdón, estas son gratis, las que encontraste gratis. Exacto, esa es la diferencia. Una vez yo acabé de llegar acá y escribí en un grupo que se llama Verschenkenstudie, que es básicamente lo que se regala, ¿sí? Y escribí y de hecho me respondió una señora muy amable, ¿qué necesitas? Tengo platos, tengo cucharas, tengo esto y me trajo de todo.
me dijo, ¿dónde vives? Y me lo trajo incluso acá personalmente. Qué amable la O sea, señora. la esquina donde vivo, llegó la señora en una camioneta, me trajo todo, o sea, lo básico que uno necesita. Ok, qué chévere. Entonces, ¿Qué sí. tienes por acá, por ejemplo? O sea, básicamente ya había muchas cosas acá. Algunos vasos, por ejemplo, que son estos que son más bonitos, los de Ikea, que son más buenos. Esos fueron los que me regaló la señora. Las tazas, algunas copas, bueno, está de mal. ¿Y acá qué más hay? Acá tenemos básicamente los platos. Ah, bueno, estos, por ejemplo, sí los traje, que son habían algunos, pero no muchos. Sopas, ya, desayunos y así O por sea, el todo lo estilo. básico tienes. Todo lo básico. Sí, algunas cosas también compartimos juntos que depende cómo te lleves con tus compañeros de piso, puedes compartir, por decir, las especias, sal o cosas que no son tan importantes, pero siempre se necesita. Ok, ¿y cuántos están viviendo contigo acá? En este momento están viviendo 3 personas, solamente son 3 habitaciones, entonces está así. Las habitaciones están diseñadas, creo que solo hay una habitación en las que es posible que vivan 2 personas en una misma habitación, pero esto no es muy común. Se podría llegar a dar en caso de que haya muchas, esté todo lleno, pero lo ideal es que tú tengas tu habitación solo para ti. Ok, sí. Y una preguntita, ¿han tenido, por ejemplo, una peleita por acá con tus compañeros de la heladera? Como alguien se comió algo, ¿no? ¿O simplemente se han llevado todos bien? No, hasta el momento no. Porque este de acá, realmente, pues esto es, no sé quién tiene acá. Esto es común, pero casi no lo utilizamos porque nosotros tenemos nuestra propia nevera. Cada habitación tiene su nevera. Ok. Entonces, si metes algo ahí, pues es casual, pero normalmente no debería pasar nada. Lo único con lo que podría haber de pronto un poco de discusión o que se tiene que organizar es el aseo. O, por ejemplo, la loza. La basura, la loza, o quién va a sacar la basura cuando se llene. A quién le toca lavar esta semana, el baño, la cocina, o que alguien pues cocinó y no limpió. O sea, ¿ustedes tienen un orden también quién tiene el aseo a la semana? ¿O solo se hablan y dicen, mira, está desordenado, te toca limpiar a ti? Es que la diferencia es que el compañero del piso, el de la última habitación, él viene de Costa Rica, entonces nos entendemos muy bien. Cuando yo llegué, encontré cosas muy desordenadas y yo me tomé un día y limpié y boté cosas hasta que ya me sentía seguro, ¿no? Ok, pero luego no volvió a estar sucio o hablaste ya con tus amigos, luego con tus compañeros, perdón. Luego lo hablamos y a veces también sin hablar, pues él se da cuenta que, bueno, esta semana yo lo hice, ya he limpiado mucho, entonces la próxima semana ayudo. Entonces con él nos entendemos, a veces directa e indirectamente, pero no hay problema. Okay. Sí, ahora por ejemplo el chico del segundo sí es un poco, en la habitación del medio sí es un poco diferente. No hay mucha comunicación, es un chico creo que de Grecia, ¿sí? Entonces él de pronto no está tan comprometido con las cosas de la casa, sin embargo tampoco es algo que sea muy, sí. Eso es un espacio muy pequeño, es muy sencillo mantenerlo limpio. Ok, ¿estás ahorita cocinando para? Esto es para hacer un café. Hace frío, ¿no? Mira. Sí, hace frío. Estamos en invierno realmente ahorita. Debería utilizar esta, pero esta se me dañó. Y lo curioso es que a veces funciona y a veces no, entonces ya no me confío. A ver, seguimos con el tour, a ver. Listo, entonces acá tenemos el baño, que es muy sencillo. Básicamente vamos a abrir un poquito acá. Sí, hay algo Es algo espacio. realmente muy sencillo, espero que no se vea muy caótico. Acá estamos mostrando, pues, esto creo que lo limpié hace como 3 días, 2 días. Entonces, Normal baño. mostrando algo normal, como realmente se ve. Importante, el papel siempre va adentro. En Colombia creo que lo echamos en otra cosa diferente. Ahí el papel todo adentro. Y aquí ya básicamente está la ducha. Las cosas que están afuera, la mayoría son mías. Los otros compañeros los guardan en el cuarto. A mí me da pereza estar entrando y sacando, entonces yo los dejo ahí. Okay. Y ya, que está la ducha básicamente. Eso es todo, sí. Ok, todo lo básico está Sí, cubierto. O sea, es todo lo básico, desde que haya agua caliente, eso sí, ya, todo bien. Ya ahorita vamos a... bueno, les muestro aquí rápidamente el pasillo. Aquí es donde vive tu compañero ahorita, ¿no? Este es un cuarto. No, este es el mío. Ah, ¿este es el tuyo? Sí, ok, sigamos. pero les muestro Ahorita lo visitamos de aquí último. está un poco oscuro, pero es el pasillo básicamente, son las 2 habitaciones. Esta habitación es del tamaño normal, creo que la última es más grande. Ahí debe estar el otro chico que es de Costa Rica. Ah, ok. Y aquí colgamos la ropa normalmente cuando la lavamos y hay otras botellas, cosas que se reciclan. Acá veo cosas. que hay sábanas. Sí, esto lo sacó del cuarto de él, porque él lo encontró ahí cuando llegó. Entonces,
Él utiliza sus propias sábanas o cosas que le gusten. Sí. Y la Staubsauger, la aspiradora, sí es importante acá porque esto es alfombra, entonces sí, lo veo hay que utilizar esto. Y acá tenemos botellas ya de vidrio, cosas que sacamos de vez en cuando. O si quieres hacer un poco de deporte, también tenemos mancuernas. ¿Y cómo es el tema con la limpieza? O sea, cuando tú quieres, por ejemplo, acá veo que está el tendedero, pero si tú quieres lavar tu ropa, ¿dónde lo lavas? Ah, ya lo vimos en la cocina. En la cocina está la lavadora. Y acá extiendes. Y acá colgamos la ropa, sí. Importante es de pronto los tiempos, ¿no? Cuando esto está ocupado, pues yo prefiero esperar, ¿no? O le digo, hey, la ropa ya está seca, ¿puedes recogerla? Pero normalmente no hay problema, ¿no? Y este es el último cuarto. Este es el último cuarto, aquí debe estar Adrián, pero no sé si Adrián está despierto. No, déjalo si quieres, para no interrumpirlo tampoco, pero no sé si estará. Si quieres, tócale y si no, pues no. Miremos a ver. Adrián. ¿Todo bien? Miremos a ver. Creo que andará durmiendo. Si no, déjalo. Dejémoslo. Sí, déjalo. No, ahí. Compañero de cuarto favorito. El roomie. ¿Qué más? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo va la vida? Bien, bien. Vea, acá le presento. Disculpa, Adrián, estoy filmando algo, pues, ¿quieres aparecer o no? Es que no, hombre, no hay cómo ando. Sí. Ay, no, da igual. No te filmo entonces tus chancletes, te filmo de arriba. Sí, no pasa nada. Hola, ¿qué tal, Adrián? Un gusto, soy Wagner. Eres de Costa Rica, me dijeron. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado la experiencia por acá? Bien, bien, bien. Sí, muy bien. Sí. La verdad al principio fue difícil, pero ya ¿Cuánto tiempo llevas acá? un año. Un añito. Sí, sí, sí. ¿Para quedarte más? Hasta julio, lo más seguro. Ok, y luego irte a otro me lugar. regreso, sí. Ok. Yo soy de Costa Rica. ¿Y qué tal tu compañero de piso? Está un poco loco. ¿En serio? Mira la cara que él tiene, me parece muy... No, él les engaña, eso. No. Él es la mala. Él es la mala influencia. Él es la mala influencia. Ojo con eso. No, que vale. Fatal, es fatal. Él es la mala No, influencia. es muy buen compañero, sí. Ahí hablamos, trata de ayudar, yo lo trato de ayudar. Qué chévere. Y sí, a veces cocinamos, comemos juntos. Hablamos en alemán también de vez en cuando. Oye, ¿cómo te ha poco, tratado el idioma? Bien, pero es un poco difícil, sí. Ok. Sí. Para mí me ha costado, pero ahí voy aprendiendo. Está bien. Chévere. Entonces sigamos, Daniel. Preséntame Vale, tu- sigamos entonces. Ya nos vemos ahorita. Dale. Ahí está Adrián. Adrián es un muchacho bien chévere. Es lo bueno también de los vigués, que uno pueda tener una buena relación con las personas con las que vive. Creo que eso hace la experiencia también diferente, ¿no? La hace muy diferente. Se puedes encontrar un amigo, puedes entenderte mejor en organizar o cocinar. Ya aquí básicamente pues este es mi cuarto. Ok. Aquí como lo ven pues yo cuando llegué este tipo de cosas ya estaban, lo que es el escritorio, lo que es la cama, pues los tendidos ya los tiene que conseguir uno. Este lo tengo. Esto ya son básicamente los armarios, sí, básicamente. Está siempre grande. Y, ¿qué más se puede decir? ¿Sí? Ok, aquí tienes tus cositas. Lo que me decías de la nevera, que cada uno tiene en su cuarto su neverita. Exacto, esa es la nevera personal para cada uno. Acá tienes algunos productos de que tú- aseo, algunas cosas de Uy, una mercado. canasta acá de cerveza. Por eso Les- dijeron, mira, con esa cara engañosa, vea. Les- Ahí está la Es evidencia. para las visitas, no es para mí. Qué chévere. Y acá tienes tu sofá Este es y tu lugar como de estudio, por así decirlo, ¿no? Exacto, aquí ya es donde yo estudio, básicamente. Aquí está, esto es un diario que compré hace poco para este año. Estos son las notas, los proyectos. Y ahí también tengo una que otra cosita para recordarse a uno a sí mismo. Como, Eso es muy bueno que es- porque así te recuerdas todos los días tus objetivos, ¿no? Sí, pues Lo que tachemos más acá importa. el deporte porque ahora no soy tan deportista, pero yo sé que tengo que volver a hacer deporte, entonces lo tengo ahí como presente. Sí. Hace muchos años fui bastante deportista, pero sí,
tener ahí como presente los proyectos y las cosas que son importantes. Ok, y acá está tu camita, Aquí es básicamente tu mesa de noche, tu silla. cama, mesa de noche. Me gustan mucho las velas en las noches cuando a veces apago la luz, ya me voy a acostar, me quedo un rato con el teléfono, entonces apago la luz y enciendo una vela y ya, cuando me vaya a acostar la apago. Tengo este hermoso despertador que suena como alarma de colegio. ¿Y cómo haces, o sea, tú iniciaste como europea, luego nos vas a contar, eso sí chicos, ahorita vamos a tener una entrevista, les voy a dejar la entrevista de Daniel, su historia, cómo llegó acá, vayan a verlo y este video es sobre dónde está viviendo, cómo vive y cómo ha sido todo este proceso viviendo en una beca, que también es muy importante, por eso están viendo este video, pero pásense a la entrevista a ver su historia, muy interesante. Daniel, ¿cómo hiciste? O sea, ¿estás pagando acá algo? ¿Te lo da la empresa? ¿Cómo se manejan en ese tipo de cosas? Papeleos, por ejemplo. ¿En general del voluntariado o cómo? ¿O del No, o guía? sea, sí, o sea, tú viniste como voluntario ahorita estás de voluntario. Sí. ¿Qué te dijeron? Te dijeron, mira, te vamos a dar una habitación en un piso, vamos a necesitar tales papeles, ¿te va a costar algo? ¿No te va a costar nada? ¿Me hago entender? ¿Hay un seguro por si algo? Cosas así en ese sentido. Vale. O sea, si una organización, un voluntariado ofrece vivienda o no, eso es muy relativo, no es ninguna obligación. Eso está hecho más para extranjeros o incluso para alemanes que se mudan o que viven lejos de donde van a trabajar, ¿no? También hay muchos chicos y chicas alemanes que lo hacen. Entonces, eso fue una prioridad, es importante, cuando vives en el extranjero, busque lo que se acomode a ti. Yo lo busqué y siempre que buscaba mis voluntariados preguntaba, ¿ofrecen vivienda o no? Claro, es muy importante porque vivir, o sea, encontrar un lugar donde puedas hacer un voluntariado con vivienda, Con vivienda, sí. te soluciona muchas cosas. Exacto, entonces, o si te tienes la posibilidad o te parece sencillo, quieres vivir en otro lugar, pues pero ya lo tienes que hacer tú y conseguir un contrato y demostrar que puedes pagar ese arriendo, etcétera, etcétera. O sea, muy difícil para hacerlo. Es más difícil de siendo extranjero, es posible. También conozco chicas que viven en Bonheim, que ya es otro tipo de vivienda donde también es incluso más accesible vivir. Es parecido a un Vigue, algo un poco diferente. Pero acá estás pagando algo, la Ok. asociación te... Aquí la organización y donde vivo, donde trabajo, que es una clínica de Stuttgart, ellos me pagan a mí algo y ahí me incluyen vivienda, un dinero de vivienda, un dinero de comida, algo de transporte creo, y el Taschengeld, que es lo que te queda a ti libre básicamente. Entonces ellos me incluyen un pago para esta vivienda, sin embargo en este caso yo pago 70 euros más. O sea, aparte de lo que la clínica me ayuda para arriendo, yo pago 70 euros más. Para Esta habitación por mes. Okay. Sí. Hay organizaciones en las que no tienes que pagar nada más. En mi caso yo pago 70 euros. Pero tú no te preocupas por pagar algún recibo, por... Nada. Absolutamente nada. Okay. Nada, o sea, yo pago eso y tengo internet, tengo agua, tengo calefacción, Energía. tengo energía, tengo todo lo necesario, la basura está abajo, todos los que son los contenedores de basura. Entonces, bueno, eso también es una gran ventaja, sí. Ok. ¿Y te ha parecido bien lo que has tenido, por así decirlo, acá? ¿Estás bien? A mí me ha gustado mucho, la verdad. Al principio fue como un choque porque pasar de voluntariado, de au pair a en au pair es como que tienes todo más organizado, todo es más bonito, todo es más así, no te preocupas mucho. Acá llegué y pues al principio había cosas que no me gustaban, saqué muchas cosas, boté, limpié y también depende del edificio. Este edificio pues ya es un poco viejo, se puede decir. Sin embargo, después ya como que acomodé mis cosas, puse todo lo mío, limpié, ya me sentí como en casa. O sea, ya este tiempo ya es, yo llego al trabajo y acá descanso, es como donde ya puedo decir me siento seguro. ¿Cuánto Sí. tiempo llevas acá? Desde septiembre. O sea, no Septiembre. tanto llevas. No tanto tiempo, sí, desde septiembre del año pasado estoy acá. O sea, estamos hablando de ¿cuántos meses? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y O ya sea, cuatro meses. 4 meses y ya ahorita vamos a cumplir 5 meses, básicamente. Ujú. Esa es la historia. Aquí también he recibido visitas. Oye, ¿verdad? Sí. También preguntarte, ¿puedes traer gente? ¿O eso te arreglas con los compañeros o con la misma organización? Tenemos cosas de... ¿Hay reglas, por ejemplo? En las reglas, papeles en la organización
que nos dicen que hay que pedir permiso, ¿no? Ujú. Pero acá lo organizamos un poco más tranquilo, entonces básicamente yo le aviso a mis compañeros de piso y además si no, por decir, son 2 días, 3 días, pues no pasa nada, ¿no? Hay veces en las que sí he sido un poco ruidoso, pero también hay veces en las que mis otros compañeros son los que tal vez están de fiesta o quieren hacer algo más, entonces es respetable, ¿no? Ok, Lo importante es se comunicar. habla, exacto. Se habla, sí. Muy importante. Yo hablar. recibo acá visitas y eso también me ha gustado. ¿Sí? Cuando es así, pues le ofrezco la cama o yo también hay otro colchón donde está Adrián. Yo le digo, Adrián, préstame el otro colchón. Entonces lo tiramos al suelo o hago algo más y ya. Aquí pueden venir visitas, amigos. ¿Y no has tenido ningún problema porque te reclamaron porque eres ruidoso o algo? Ah, mira tu cara, ¿no? ¿O sí? No. Una que otra vez sí he sido un poco ruidoso, que no sé, que tomar, que incluso bailar acá un poco. Pero nadie te ha dicho nada. No me he dicho nada. No me han dicho Igual nada. porque es que estamos en un ¿qué? ¿Cuarto, quinto piso? Este Y es el- también están los de arriba y los de abajo. o Este sea, es el cuarto piso. Pero la cosa es que no sé qué tantas personas hay, porque yo creo que solo hay otro chico al lado, pero en el resto de pisos creo que es que no hay. o sea, no has visto que No he salga visto. gente de allá. No he visto. Ni que he sea- escuchado gente ni que... he escuchado. ok. Entonces, como yo me siento como si viviéramos Los que solo en viven, este sí, piso. es en este piso. Entonces, o uno no se da cuenta, entonces me siento muy libre, ¿sí? Ujú. Y hay otra señora que sí es la que regula, viene de vez en cuando a hacer visitas, que todo esté en orden. ok. Si algo se daña, tienes que avisar rápidamente, ¿no? O sea, Oh. si se dañó algo, por decir la lavadora, la nevera, tienes que llamar y avisar. Si no llamas y avisas, y al final cuando entregues, ahí sí te van a decir qué pasó acá, porque se dañó, tienes que pagar eso quizás, sí. O sea, es mejor avisar y decirle, mira, se dañó por esta razón y evitas problemas más adelante, que te Es- tengo que pagar, por ejemplo. Exacto. O sea, en general, pues, no sé, no hay mucho que puedas dañar o que puedas hacer acá. Ok. Pero es eso, sí. Y aquí Chévere. está, básicamente, aquí también tenemos la vista hacia... Tienes vista de la carretera, de la Sí. ciudad de Stuttgart. Aquí hay que decir que estoy muy central, es muy bueno porque yo camino, ya tengo varias estaciones de U-Bahn o también tengo de S-Bahn, camino 5 o 10 minutos y ya estoy en el centro. Problema también es que por ser muy central pasan muchas ambulancias, muchos carros de policía, en la noche escuchas todo el ruido, entonces eso también es es muy ruidoso la verdad acá Por la carretera. por la carretera, pero ya te acostumbras. Ya para los que sean de Colombia, estas son las ventanas, que esto es una experiencia de acá, las ventanas. Como acá son lugares tan cerrados, nos acostumbramos mucho a hacer el Luften, que es en Alemania, básicamente entrar el aire de la calle, el aire fresco, y para que se intercambien los aires, todo lo que está dentro acá, ¿no? Cosa de que si es, por decir, yo no hago Luften, no ventilo una semana, se va a sentir acá como si el aire fuera pesado o puede oler hasta mal. Por eso siempre es importante tener acá esto, de vez en cuando abrirlo y así esté frío, 5 o 10 minutos y ya, va a estar mejor. Eso Y es. cuando tú llegaste acá a averiguar lo de la asociación, ¿sabías cómo era el apartamento antes o tú solo llegaste a saberlo cuando te invitaron a verlo o algo así? No, eso fue algo que no me gustó porque yo no tuve la oportunidad de visitar donde yo sí visité donde yo estoy trabajando, sí. Pero el lugar donde iba a vivir nunca lo pude visitar. Yo escribí, pero me decían que estaba ocupado, o sea que alguien ya vivía acá, entonces no podía. O sea, solo te viniste a enterar ya cuando lo tomaste, por así decirlo. Fuiste al Exacto. puesto de trabajo, te gustó y dije, bueno, lo tomo y vemos qué hay. Exacto, ya cuando fue la fecha de inicio de contrato, un día, 2 días antes, fue que me vine a mudar. Y todo fue como muy hacia la carrera, me dieron las llaves, me explicaron las reglas del aseo, lo que es importante, y así básicamente funcionó. Bueno, y acá es como está el cuarto, ustedes ya ven, bueno, ahí pasa un compañero. Sí, Aquí ven el cuarto de Daniel. básicamente todo, sí. Sí, es algo muy sencillo, pero pues si eres extranjero, esto es una gran ayuda y pues... Uy, A ver. Daniel se me está escapando de la cámara. Ah, tranquilo. Te quería ver. Bueno chicos, esto fue como es un vegué. Hay muchos o diferentes tipos de vegué también. Algunos son más
dependiendo de la organización donde estés. Algunos son más nuevos, otros más viejitos, diferentes condiciones, pero lo importante es que hagas de ese lugar tu lugar para que tengas una experiencia, digamos, agradable también en Alemania. Es muy importante sentirte más cómodo. Y esto fue lo que nos mostró Daniel. Muchas gracias a Daniel por mostrarnos su hogar por aquí en Alemania. Y bueno, no sé, espero que les haya servido esta información. Y recuerden la entrevista de Daniel, que la vamos a hacer ahorita. Vale. Listo. Encantados.